Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este devocional. Gracias por estar haciendo el tiempo para recibir esta palabra, hermanos. Estamos haciendo este esfuerzo porque consideramos, hermanos, que mientras estamos en casa y tenemos más tiempo ahí en casa, es importante que mantengamos nuestra mente en el Señor. Amén. Y es nuestro deseo al estar produciendo estos devocionales que tomen unos minutos, ¿verdad? Junto a su familia ahí en casita para juntos poder meditar en el Señor, hablar su palabra, conocer un poquito más de ella y también alabar al Señor. Y quiero invitarte para que tomes unos minutos para que juntamente con el grupo de alabanza adoremos todos juntos al Señor. Vamos a adorar al Señor, hermanos, juntamente con el grupo de aquí de la iglesia. Saldrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas saldrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantas en alas de águila. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not think you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor
Gloria al Señor, Dios es digno, amén. Esperamos que todos se encuentren bien, mis hermanos. Estamos orando por todas las familias de la iglesia, que el Señor les dé fuerza, que el Señor los anime en este tiempo. Y recuerda, hermanos, esto es algo que temporal, es algo que va a pasar. Vamos a estar bien, una vez más vamos a juntarnos aquí mismo en la casa del Señor. Pero lo más importante es que aprendamos lo que el Señor quiere decirnos a través de toda esta situación, porque te lo garantizo, Dios quiere enseñarnos algo. Y bueno, yo quiero dejarte una palabra en este día. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, una porción que yo uso mucho cuando voy a algún funeral, ¿verdad? Porque es una manera de animarse los unos a los otros. Mira cómo dice en el capítulo 4, primera carta de los Tesalonicenses, y en el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, alentaos. Una versión dice confortados. Otra versión dice animados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué dice Pablo animados con estas palabras? Bueno, esta porción el apóstol Pablo se la escribe a la iglesia porque la iglesia está un poquito triste, porque muchos cristianos se estaban muriendo. Lógicamente había persecución, había muerte, había situaciones, o algunos de simplemente la edad, y los cristianos pensaban que Jesús había dicho que iba a regresar, pero no había regresado, y que iba a pasar con los que se estaban muriendo. Entonces estaban un poquito tristes, pero Pablo les habla y les dice: miren, vamos por partes. Cristo resucitó, venció a la muerte. Déjenme leerles otra vez este verso. Mire, dice: los que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, vivos o muertos, somos del Señor. Amén. Dice, porque Jesús resucitó, porque Jesús venció a la muerte. Hasta cierto punto, no importa. Si Jesús tarda, si el regreso de Jesús tarda y por alguna razón nosotros tenemos que enfrentar la muerte físicamente, si Jesús tarda ahora mismo, ¿verdad? Si Jesús tarda unos años más, posiblemente yo viva unos años más, solamente Dios sabe cuántos años de vida, pero si yo vivo unos años más y eventualmente el Señor no viene todavía y yo tengo que morir físicamente, hasta cierto punto no importa. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está diciendo: si mueres, el Señor te va a resucitar, y si estás vivo, el Señor te va a glorificar, te va a dar un cuerpo y te va a transformar. La cosa es que cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, porque Él va a venir por su iglesia en el arrebatamiento, ya sea que estés muerto o que estés vivo, tú vas a salir a encontrar a tu Señor. Y esa es la clave. Yo quiero dejarte algo más acerca de la resurrección, que es el que celebramos, ¿verdad?, unos días atrás, porque la resurrección del Señor nos debe de decir y confirmar la venida del Señor. Es decir, Jesús vino una vez y vino como los seres humanos, tomó un cuerpo humano, nació en el vientre de una virgen, se hizo humano, no dejó de ser Dios, porque eso era lo tremendo, lo impresionante de Jesús, que Jesús era hombre, pero también era Dios. 100% hombre y 100% Dios. Era una unión, porque Jesús era el Hijo de Dios y Jesús era el Hijo del hombre. Bueno, pero dice la palabra del Señor que cuando Él murió, y por eso era totalmente hombre,
Porque si solamente hubiera sido totalmente Dios, no podría haber experimentado esa muerte, pero como era hombre también, pudo experimentar la muerte. Pero como era Dios, pudo resucitar. Así por eso es que en un momento Jesús pudo decir tengo sed, y en otro momento el Señor Jesús pudo caminar sobre el agua, porque como era Dios y era hombre. Pero dice, porque Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol le estaba dando ánimo a los tesalonicenses y a la iglesia y diciendo, mira, si se han muerto algunos, sí se han muerto, pero eso no quiere decir que ya están descartados, eso no quiere decir que ya no van a poder recibir al Señor, eso ya no quiere decir que ya no se van a poder ir con el Señor al cielo, a la gloria, no. Y también sean de palabras de ánimo para cada uno de nosotros. Hay algunos cristianos que han muerto. Hay algunos cristianos que le han dado su vida al Señor, otros tal vez de la vejez, ¿verdad? Está establecido que el hombre muera una vez. Y todos, si el Señor Jesucristo tarda, todos vamos a tener que pasar por la muerte física. Pero no importa. Hasta cierto punto, en lo que respecta a irse con el Señor, no importa. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar. Y luego los que estamos vivos, si el Señor viene y cuando estamos vivos, también seremos arrebatados juntamente con ellos. Y recibiremos todos juntos al Señor en las nubes. Entonces, la resurrección de Jesús nos confirma el arrebatamiento, la unión que tendremos con Jesús una vez más. Una vez más nos vamos a unir con Jesús. Llegará el día, y créanlo, ese día se está acercando. Está muy cerca, mis hermanos amados, muy cerca. Estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta pandemia es una señal más que nos dice, Jesús está pronto a venir. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña las señales de los últimos tiempos. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero sí podemos ver las señales de su venida y sabemos que el Señor está muy, muy, muy cerca, muy pronto a venir. Pero lo que vamos a hacer tú y yo, no solamente vamos a estar preparados, no solamente nos vamos a esforzar, nos vamos a animar, pero también vamos a hacer el trabajo de Dios, el trabajo de la obra del Señor. Mira, yo pensaba en todo esto que está sucediendo. No hay deportes, todos los deportes que en este país, ¿verdad? Principalmente en este país, en los Estados Unidos, todos esos deportistas que se han convertido hasta cierto punto en un dios para este país, no hay nada. No se pudieron juntar, no pudieron llevar a cabo sus juegos, sus temporadas deportivas. Y yo me pongo a pensar, se acabó eso. Mucha gente está un poquito desesperada porque no puede ver sus juegos favoritos, su equipo favorito. Mira, esto nos debe de ayudar mucho a poner nuestras prioridades en orden. Esta situación que está pasando en el mundo, para nosotros los creyentes, debe de ayudarnos a apreciar lo que a veces ya no hemos apreciado o hemos menospreciado, que son las cosas más valiosas como la familia, el estar juntos, la salud. Y para hacer a un lado aquellas cosas que le hemos dado demasiada importancia, el entretenimiento, los logros, lo económico. Es bueno que estos tiempos meditemos un poquito. Pablo le decía a los tesalonicenses, no se preocupen, vivimos o morimos. Por eso el mismo Pablo dice también, ya sea que vivimos o que moramos, somos del Señor. De una u otra forma somos del Señor. Pero él les decía, no se preocupen, no se preocupen. Dice, verso 15 dice, esto decimos por palabra del Señor, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Es decir,
Si morimos físicamente, como quiera, la Biblia dice, vamos a resucitar. Nosotros, nuestra vida está garantizada en el Señor. Está garantizada en el Señor. Si tú y yo podemos entender esto, podemos vivir más tranquilos. Por eso la palabra del Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed al que puede matar vuestra alma y enviarla al infierno. Esto es el Señor, porque Él es el juez. Él es el único juez, Él es el juez justo y Él es el que va a decidir. El Dios Todopoderoso. Más bien temerle a Él. Los que pueden matar el cuerpo, hermanos, pueden acabar con nuestro cuerpo físico. A veces alguna enfermedad puede terminar con nuestro cuerpo, algún cáncer, algún problema, algún virus, como este virus que ha matado mucha gente. Pero te garantizo una cosa, que cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo, aún personas que tal vez a raíz de este virus han tenido que enfrentar la muerte no les va a hacer. Porque la promesa del Señor es, aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos amados. Y eso es algo que tú y yo no podemos olvidar, sino recordarnos. Por eso en el verso que leímos, ahí dice, en el último verso dice, por tanto, Pablo les dice a los tesalonicenses, al Centro Familiar Cristiano en Tesalónica, le dice, por tanto, anímense, consuélense, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, tú y yo también tenemos nuestra vida garantizada. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Y resucitaremos cuando Él regrese. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos amados, como creyentes. Nuestra vida no está anclada aquí. Nuestra vida está en el Señor. Déjame darte una pequeña ilustración. Se dice que una vez viajaban en un avión varias personas, entre ellos un pastor, ¿verdad? Y el avión pasó por una gran turbulencia. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado en alguna ocasión turbulencia en un avión. Yo una vez que venía de Chicago pasé por una turbulencia y se siente bien feo. El avión que se empieza a cimbrar y a mover. Pero bueno, se dice que este avión pasó por una gran turbulencia y que todos en el avión se empezaron a alarmar, algunos empezaron a gritar y las azafatas trataban de mantener el orden y decirle a la gente, calmados, abróchense los cinturones, estamos pasando por una turbulencia muy fuerte. Y el pastor dice que empezó a ver a varias personas lo que estaban haciendo y unos estaban orando y otros estaban atemorizados, algunos estaban mandando mensajes tal vez pensando que era su último texto. Y de repente se dio cuenta que ahí en una de las sillas estaba sentada una jovencita, 12, 13 años, una niña. Y miró que la niña leía un libro. Y de repente cerraba sus ojos, volvía a leer el libro, muy tranquila. Pasaron 2, 3 minutos y la turbulencia continuaba y continuaba. Y el pastor dice que miraba a esta niña que estaba tan tranquila, todos estaban tan asombrados, todos estaban tan preocupados, todos estaban tan... ¿Qué va a pasar? A la expectativa. Y unos minutos después pasaron la turbulencia. El avión aterrizó. Y el pastor tenía esa inquietud, esa interrogante. ¿Cómo es posible que esta jovencita, a pesar de todo el movimiento y de todo lo que se oía, parecía que iba a explotar el avión, esta jovencita siempre estaba tranquila en su asiento? No era parte de todo el escándalo y de todo el afán de la gente. Y el pastor se le acercó y le dijo, niña, oye, ¿cómo es posible después de que pasamos por tanta turbulencia? Tú estabas sentada, yo miré y estabas tranquila.
Y la niña le contestó, sí, así es. Yo estaba tranquila porque mi papá es el piloto y él me dijo, yo te voy a llevar a casa. Y sí, cuando nosotros confiamos en el Señor y sabemos quién está en control de nuestra vida y sabemos que Él nos ha prometido, yo te voy a llevar a casa. Entonces nosotros no nos afanamos por la turbulencia de la vida. No nos afanamos por las situaciones alrededor de nosotros. Mientras otros están bien preocupados, bien afanados, no saben qué van a hacer, nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que papá está en control de nuestras vidas. Y si Él nos prometió, Él nos va a cumplir. Confía en el Señor, confía en tu papá, confía en tu Dios. A pesar de la turbulencia que se escuche con esta situación, a pesar de todos estos problemas, preocupaciones, cosas que están sucediendo, confía en el Dios, confía en el Señor. Él está en control de tu vida. Tú estás en las manos de papá. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti, por tu familia, para que el Señor te siga guardando, te siga protegiendo, para que el Señor siga dándote ánimo, siga dándote fuerza. Pesando los pesares, yo entiendo que hay algunas personas que están pasando situaciones difíciles, tal vez necesidad, tal vez no ha habido trabajo, tal vez la compañía cerró, tal vez te dijeron por ahora no va a haber más trabajo. El Señor está en control de tu vida. Tú vas a ver lo que va a hacer el Señor. Dios se va a encargar de ti y de tu familia. Confía en Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por tu amor y tu bondad, tu misericordia. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque sé que tú estás en control de mi vida. Y te pido, mi Dios, en este día, Señor, que tú le das paz y tranquilidad a cada una de las personas que están viendo este mensaje, están viendo este video. Señor, que tu palabra, Señor, tu palabra, tú dijiste, en tu palabra está, Señor, que tú tomarías cuidado de nuestras vidas. Y yo sé que tú lo vas a hacer. No tenemos, Señor Dios, que vivir preocupados y afanados como el mundo, porque sabemos que nuestras manos en tus manos está nuestra vida. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Sé con cada hermano, con cada hermana, con cada familia. Tú conoces su vida, tú conoces su situación, tú conoces su necesidad, Padre. Obra, Señor. Y que ellos puedan ver que tu mano es una mano poderosa y milagrosa. Y también es una mano de amor y de misericordia, lista para obrar a favor de tus hijos. Sé con ellos, mi Dios, abrázalos en sus hogares, ahí donde ellos están, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú ya nos has dado la victoria. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, los animamos para que sigan adelante confiando en el Señor. Dios es bueno, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Acuérdate de esto, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él no va a fallar, Él va a lograr su cometido. Al final de todo esto, Él va a hacer lo que se propuso hacer. Y tú y yo vamos a confiar en sus planes. Amén. Cuídense mucho, mis hermanos. Adelante con el Señor. Los saludamos desde aquí de la iglesia y no estamos todavía esperando ese día en el que una vez más vamos a poder estar todos juntos, ¿verdad? Los extrañamos a todos y yo sé que pronto vamos a poder una vez más juntarnos para adorar al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Adelante con Cristo. Recuérdate, Dios es bueno. Amén.